Cordial saludo, estimada tutora, compañeros. Mi nombre es Manuel Fernando Lozada, del programa de Administración de Empresas. Mediante este video me permito realizar sustentación de la fase 5 del curso Contratación Pública y Privada, diferencia y similitud entre contrato público y privado. Bueno, la contratación en ambos ámbitos comprende una serie de factores, de requisitos, pasos, características y criterios que son exclusivos de cada uno dependiendo de quienes estén involucrados y del ámbito donde se celebre la relación. En el caso puede ser público o puede ser privado, estatal o particular. Las diferencias que puedan existir entre ambos radican más que todo en el alcance de los acuerdos a los que se celebren, y es decir, a los sectores a donde se llegue la influencia y el poder de lo convenido en las partes. A pesar de las posibles diferencias que puedan existir entre los dos ámbitos en cuanto a la parte normativa y de cumplimiento y de exigencias de lo acordado, las similitudes son bastantes y son notorias, todo basado en el Código Civil colombiano. Bueno, cuanto a diferencia entre el contrato público y privado, pues el contrato público se realiza por medio de convocatorias abiertas, concursos abiertos, que se supone que debe contener un proceso democrático y basado en el principio de la igualdad, mientras que el privado es más flexible y menos riguroso, pues depende más que todo de la voluntad de la parte que vaya a contratar, y la relación puede ser más frontal, es decir, no necesariamente debe haber un concurso como tal. En cuanto a las partes interesadas, pues en el ámbito público lo celebra directamente el Estado con otra parte o otra sociedad, mientras que en el contrato privado puede celebrarse entre personas naturales y jurídicas sin intervención del Estado. El enfoque del contrato público como tal es de reducir el posible gasto y el ahorro de recursos por medio de compartir la información para ayudar a otras organizaciones también a ser austera, mientras que en el contrato privado se centra en la generación de utilidades y constantemente en aumentar ingresos por medio de acciones estratégicas. Nunca se comparte información, más bien se trata de obtener información de otros para poder adquirir ventajas respecto a los competidores. En cuanto a los fondos, pues en el contrato público se financia más que todo por impuestos, donaciones, ventas de servicios y demás contribuciones de los ciudadanos y presupuesto del Estado, mientras que en lo privado, a través de dineros privados como cuotas sociales, acciones, inversiones, préstamos, donaciones y demás formas de financiamiento particular. En cuanto a las partes del contrato, pues está el consentimiento, que es la manifestación libre y voluntaria en la que el titular expresa de forma indiscutible su voluntad de ejecutar el contrato, de celebrarlo. El objeto, pues, son los bienes y servicios que hacen parte del intercambio que ocurre en el contrato. Recordemos que el contrato es un intercambio de deberes y obligaciones donde las dos partes deben cumplir. En la capacidad, pues, cada uno de ellos participa y declara ser legal y suficientemente válido y competente para reclamar sus derechos y cumplir con las obligaciones establecidas. En cuanto a la causa, pues representa el motivo y el objeto del contrato y justifica la creación de las obligaciones y derechos. En cuanto a la forma, pues comprende cuáles son los criterios, características generales y especiales que deben existir para poder celebrarse el contrato, y pueden variar de acuerdo con el tipo de contrato establecido. Bueno, principios de contratación, como decía, casi en ambos ámbitos son muy parecidos, ¿sí? Está el principio de eficiencia, lo cual indica la idoneidad para la ejecución del contrato y la utilización de los recursos, la solidaridad,
que proceder los integrantes a ser responsables. La autonomía de voluntad, de acuerdo con la voluntad de la persona a fin de obligarse a generar las condiciones del contrato. Obligatoriedad, de acuerdo a lo establecido y estipulado. Causa concreta, que no puede existir un contrato sin una causa o algo que lo motive. Relatividad, que no pueden haber terceros que interfieran en los acuerdos o convenios ni beneficiarse de alguna cláusula establecida en el contrato, solamente entre dos partes. Consensualidad, ambas partes son libres de escoger la forma para exteriorizar su voluntad, la cual es necesaria para que se haga realidad el contrato. Inalterabilidad, se debe respetar lo que ha sido pactado y acordado por las partes dentro de los tiempos estipulados. Elección objetiva, esto más que todo aplica para el sector estatal. Elección imparcial del contratista que más convenga al Estado de acuerdo a los criterios previamente establecidos. Y responsabilidad, responden por sus actuaciones a los servidores públicos, omisiones y extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones. Tipos de contrato, pues en el ámbito público hay muchos tipos de contrato de acuerdo al servicio, a la naturaleza del servicio o de los bienes que intervengan. Entonces hay de consultoría, de comodato, de compraventa de bienes muebles, de suministro, prestación de servicio, arrendamiento, fiducia, obra pública, adquisición de equipos y materiales y demás. En cuanto al privado, pues el Código Civil establece una clasificación donde dice que puede ser unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, conmutativo, aleatorio, principal, accesorio, real, solemne y consensual. Responsabilidad por incumplimiento. En cuanto al ámbito público, pues se habla mucho del incumplimiento que puede haber mayormente por parte del contratista hacia el Estado. Pues en este caso habría una imposición de multas, obviamente primeramente escuchando las partes y a través del debido proceso. En caso de que el cumplimiento sea muy grave o severo, existe un procedimiento llamado declaratorio de incumplimiento para que sea combinada la parte contratista a cumplirle a la entidad estatal. Sin embargo, el Estado no está exento de sanciones si incursiona en alguna falta contractual de acuerdo con las normatividades que estén establecidas. En cuanto al ámbito privado, pues según el Código Civil en el artículo 1546, dice que la parte que cumple puede exigir la resolución del contrato o el cumplimiento de lo contratado. Igualmente se encuentra la figura de restitución a la parte afectada y la resolución o cumplimiento de ambos, lo cual solamente puede ser viable hasta que no se cumpla lo pretendido por la parte cumplida. Es decir, que también tiene la oportunidad la parte que ha incumplido en resarcir sus daños y sus perjuicios. En caso de verse imposibilitado el cumplimiento, existe el allanarse a cumplir o disposición a cumplir como suficiencia para ser librado. Es decir, que si una parte no cumple, pero demuestra o demostró su disposición a cumplir y por efectos o por circunstancias adversas no pudo hacerlo, eso le podrá eximir de las sanciones a que haya lugar. En cuanto al principio de igualdad, bueno, implica el derecho, y esto aplica más que todo en lo público, de cualquier particular en la participación en igualdad de condiciones y tratamiento respecto a otros de cualquier proceso de selección de contratos. En la parte pues, licitatoria, esto es lo que más aplica. Sin embargo, no debe confundirse este principio con una intención más socialista o de igualdad como tal en la parte comunitaria, pues el contrato no está, digamos, sujeto o obligado a garantizar del todo los principios morales y éticos en su totalidad, pero sí una serie de principios que garanticen al menos la honestidad e imparcialidad en lo ejecutado. En cuanto al interés general y particular, pues la Constitución política establece en el artículo primero que debe haber la prevalencia del interés general sobre lo particular, lo cual se entiende como la preponderancia o el
o la importancia primaria del bien común sobre el bien individual. Y en el Estado Social de Derecho, en este caso, pues Colombia lo es, en cuanto al fin de lo público, esta máxima de el cumplimiento del interés general es algo que se establece como principio fundamental en la contratación pública. Bueno, en todos los ámbitos, como conclusión, se configuran relaciones contractuales, los ámbitos del diario vivir inclusive, donde se obligan las partes a cumplirse mutuamente. Las diferencias surgidas entre lo público y lo privado en la contratación, más que todo, radican en el ámbito de su aplicación y finalidad, pero en cuanto a las disposiciones legales, sus normas son muy parecidas. En el marco de lo legal se configuran los deberes y derechos, así como las posibles sanciones a que dé lugar por incumplimiento de las partes. Y dentro de las consecuencias por omisión de responsabilidades se encuentran la reposición y compensación a las partes afectadas. Muchas gracias.